fraternos, bienvenidos a otro episodio de Con la Fría en Mano, el podcast de la historia de la fraternidad Phi Epsilon Chi. Aquí tenemos la fría de siempre, la tenemos hoy de decoración, estamos grabando temprano y hay fría también, por si acaso. Sí. Y si bebo ahora, ¿verdad? No regreso a Junco. Así que bienvenido. Hoy vamos a hacer tenemos una entrevista súper especial con una persona sumamente especial, así que quiero que reciban, ¿verdad?, con un fuerte aplauso cibernético a nuestro querido conejo, Wilson Felipe Rosas Gandoya. Gracias, ¿verdad?, por aceptar la invitación. Claro, sí. De venir para acá, de invitarme a tu casa. Yo estoy ahora mismo aquí. En tu casa, no es invitado. Gracias. Estamos aquí, estamos en Mayagüez, estamos donde se crió y nació Conejo. Y en verdad que así que es una dicha poder visitar a los fraternos y el usual caluroso abrazo con el que nos reciben. Así que gracias, Conejo. Gracias a ustedes, gracias por la oportunidad. Estamos aquí al orden. Cualquier cosita, pues, aparte de la relación de la fraternidad, pues como seres humanos, como vecinos, como puertorriqueños, pues son bienvenidos. Seguro. Bueno, Wilson, me decías que tú te criaste aquí en esta casa, que tu madre fue ama de casa, tu papá fue electricista. Cuéntame un poco de tu infancia, de tu periodo de crianza aquí en Mayagüez, con tus familiares, etc. Pues yo nací aquí, la casita obviamente ha mejorado en aspectos de construcción, porque era una casita de madera con 4 palitos. Nací y me crié aquí, todos mis hermanos nacimos aquí, menos el último. Somos 4 hermanos, 3 varones y una hembra. Los 3 mayores nacimos con comadrona y en la casa. El último, pues mi mamá se iba a operar, entonces nació en la clínica Perea. Pero todos nos criamos aquí, en una casita vieja, rodeada de cañaverales. Aquí no había construcción de ninguna índole. Y nos suplíamos de agua de un pozo que había que caminar como 150 metros cargando la mano para cubrir todas las necesidades básicas como el lavado, fregar, cocinar, bañarse, lavar ropa, todo. El agua nos suplíamos y no había electricidad. Mi papá era electricista, pero la última casa que tuvo electricidad en toda la comunidad fue la de nosotros, porque era la última en el trayecto de construcción, en orden de construcción, pero la última, pues, fue la última, irónicamente, la última que tuvo servicio de electricidad. Claro. Entonces, pues, todos los 4 somos productos de la escuela pública, íbamos a la escuela a pie, ahí abajo. ¿Cómo se llamaba la escuela? Perdón, la escuela Puerto Las Piedras. Okay. Era una escuelita de 1º a 4º grado donde había 2 salones. La cultura era distinta. Por ejemplo, nosotros íbamos a pie, tranquilito. Mi papá me llevó a apuntarme a la escuela el primer día. Me apuntó, me dijo, mira, ya sabes por dónde viniste, ya sabes por dónde llegar. Mi papá nunca me acompañó a la escuela más. Había esa confianza, esa seguridad de que yo salía de la escuela, yo venía y no tenía ningún problema, como es ahora, que hay que acompañar a los muchachos con la espalda, con escoltas policíacas. Antes, pues nosotros íbamos solos y veníamos y nos soltábamos, éramos independientes de ir adelante en cuanto a ir y venir a la escuela. Diversiones, pues, pescar jueyes, nadar en el río. Todos aprendimos a nadar en el río, no había piscina. Yo nunca supe lo que era la YMCA hasta que fui a la escuela superior en el pueblo. Y entonces, pues, nos criamos aquí, comiendo caña, comiendo mango, pescando cangrejo, y ese tipo de actividades. Yendo a matar cerdos, gallinas, había cerdos, se comía lo que había. Y era una vida bien sana, era una vida feliz, que yo considero, al pasar de los años, tú te puedes evaluar. Claro. Cómo fue tu vida, y fue una vida realmente de ensueño, aunque con ciertas limitaciones.
que para nosotros no eran limitaciones, ahora serían limitaciones, pero antes era el modus vivendi y éramos felices con eso. Claro. Y entonces cuando ya entras a tu escuela intermedia superior, que dijiste que estudiaste en el pueblo, ¿qué escuela era? ¿Hubo un cambio, verdad? Ahora yendo al pueblo, ¿hubo un cambio en tu vida? Sí. Bueno, nosotros estábamos en la escuelita de aquí al lado. Digo aquí al lado, que eso es la entrada del barrio por allá, que son casi 2 kilómetros. Y venir, pero ese era el modo del día, hasta cuarto grado. En cuarto grado teníamos dos alternativas, o ir a la escuela de sábados, o ir a la escuela del pueblo. 2 o 3 familias optamos por mandar a los muchachos a la escuela del pueblo, y fue realmente la primera vez que yo vi el pueblo como pueblo. Cuando íbamos a la plaza de mercado en agosto, a coger fiado los zapatos y la ropa escolar, que nos la fiaban hasta que mi papá la pagaba en septiembre o octubre, cuando regresaba a las obras de reparación en la central de Oreca, que era donde él se desempeñaba como electricista. Ahí el pueblo nos fue cambiando poco a poco, fuimos conociendo el pueblo, éramos ibaritos pero nos recortábamos el pueblo. Yeah. Y entonces pues ahí aprendimos poco a poco. Fui a la escuela, desde aquí fue, después de cuarto grado, fui a la escuela Eleanor Roosevelt, en el pueblo. Hasta el sexto grado, entonces pasamos a la escuela Manuela Barreto. Okay. Que antiguamente era la escuela superior del pueblo, donde el pueblo había 2 escuelas superiores, la vocacional y la Eugenio María de Hostos. Anterior a la Eugenio María de Hostos nueva, la Barreto era la escuela superior. Cuando hicieron la escuela nueva, pues la Barreto se convirtió en la escuela intermedia, y a esa me tocó estudiar que había 2 escuelas intermedias. La José de Dios en el pueblo, y anexa a esa estaba la Barreto. Ahí fuimos, ahí me desarrollé, estudié en la escuela Eugenio María de Hostos. Hay algo interesante, que cuando yo fui a la escuela superior de Eugenio María de Hostos, antes de eso, en octavo grado, el maestro de artes industriales era el consejero de la clase que iba a ir a la escuela superior el próximo año. Okay. Y entonces, yo era un estudiante, y yo tenía buenas notas, un estudiante bien aventajado. El maestro estaba aconsejando, entonces el maestro de arte industrial, el consejero, me dice: tú eres un estudiante muy inteligente, pero en otras palabras finas me dijo: tú eres un muerto de hambre. Tú no puedes estudiar en el colegio, porque en el colegio hay que pagar y tú no tienes. O sea, para pagar, yo te aconsejo a ti que tú cuando vayas a la escuela superior, porque tú clasificas para la escuela superior, estudias o comercio, o estudias otro tipo de conocimiento, de preparación. Había una que sucede como vendedor en una tienda de zapatos, una tienda en el comercio, o el comercio, que entonces estudiaba, aprendía a estudiar secretariales de contabilidad y ese tipo de actividad. Entonces, pues yo opté por ir al comercio para salir preparado, para por lo menos estudiar, porque mi ansiedad era ser agrónomo, porque me gustaba mucho la tierra, me gustaba mucho la agricultura, por razones ideológicas también. Y entonces, pero como no tenía alternativa, pues me fui a estudiar comercio. Cuando me gradué de comercio, surge una actividad que nadie anticipaba, y era que surgieron las becas para estudiantes aventajados. Entonces, Esto fue tú en superior, ¿no? en la escuela superior, pero en la escuela superior yo me anticipé y estudié. En los veranos yo estudiaba álgebra, biología, los cursos de general. Entonces yo me gradué con general y comercio, con las dos. Te clasificaba para ir al colegio y para ir a la universidad, pero tenía ciertas limitaciones de estudio para ir en la universidad. Por lo tanto, yo solicité
en la universidad y en el colegio, y me aceptaron, me dieron beca en la universidad y en el colegio, pero opté por irme a Río Piedras, por otras razones que te digo ahorita. Pues allí hubo un cambio bien radical en mi vida, porque yo tuve la oportunidad de en octavo y noveno grado, y continuamente conocí a Miguel Cuevas, al Lobo. Me hice bien amigo de Miguel Cuevas. Entre nosotros estaba Wilson Pomponio, en la misma clase, Pomponio, Carmen Jové, y un sinnúmero de personajes que son bastante conocidos por la fraternidad y en el pueblo. Y entonces, esa unión con Miguel y con esta gente pues me hizo ir a Río Piedra, aventurarme. Yo nunca había salido de Aguadilla para allá, ni de Sabana Grande hacia allá por el sur, jamás en mi vida, hasta los 18, casi 19 años. Nunca me había anticipado, aunque todos mis tíos y mis familiares vivían en Nueva York. La familia de nosotros permaneció aquí íntegra, siempre, en Mayagüez. Así, yo era un jibarito purito, y iba crudito para Río Piedra. Claro. Pero iba acompañado de Miguel y ese grupito, y que nos integramos y fuimos allá. Eso pues me ayudó mucho en mi formación, porque fue básicamente la base para atreverme a aventurarme fuera del seno de mi papá. Mi papá siempre me apoyó, Claro. aunque la ayuda que él me daba era bien limitada, pero su apoyo moral y su orientación, sus consejos, su apoyo siempre fue incondicional, y pues me fui así a Río Piedra. Claro. ¿Y entraste por un bachillerato en qué exactamente? Entré a estudiar administración comercial. Ahí va. Lo mismo que Miguel, lo mismo que los cuantos. Hubo otros que se fueron por ciencias políticas. Distintos a ellos. Claro. Y entonces me imagino que el cambio más evidente era pasar de estar rodeado de caña al mundo del cemento. Sí. El mundo del cemento, porque por ejemplo, cuando yo no sabía lo que era, solamente había ido a un restaurante una vez, visitar a un restaurante, comer fuera de mi casa, en un restaurante, porque en mi casa aquí nosotros comíamos lo mismo en casa del vecino, que en el otro, donde nos cogieron los dos, ahí almorzamos, Claro. sin problema ninguno. Toda la vida fue así, y así me crié, y gracias a Dios pues eso moldeó mi personalidad para que yo ahora todavía soy un jibarito y comparto con toda mi gente por ahí lo mismo que compartía cuando niño. Claro. En eso no hay ninguna variación. Entonces cuando voy, todo eso cambia el panorama mío hacia modificar mi actitud, mis cuestiones, a moldarme y aprender lo de la zona armada, y perdón el hecho por los niños, Claro. que yo tengo ciertos padecimientos que entiendo, sin problema ninguno. No hay problema. Así que tuviste como que entrando a este mundo urbanizado y demás, y también quizás como que tuviste experiencia pues de quizás como de clase, como que había personas en la Yupi más adineradas y demás, y tú tenías que meterte en ese mundo de Río Piedra. Eso fue un mundo bien distinto, bien distinto. Primero, yo estudiaba aquí en mi casa, mi papá no estudiaba como nosotros, aunque sabía mucho más que todos nosotros, incluyendo cuando yo estudiaba álgebra y todo eso. Mi papá sabía todo eso, pero yo nunca estudiaba con mi papá, porque mi papá no tenía tiempo.
Mi papá hacía 3 turnos a veces corridos, de 8 horas, en la central, porque el recreo no aparecía, entonces mi papá se tenía que quedar. Y nosotros nos baldeamos, estudiamos por nuestra cuenta y las asignaciones que nos daban en la escuela. Con eso cumplíamos todos los requisitos. Yo aprendí inglés, irónicamente, caminando por el camino. Mira para allá. Yo practicaba inglés, iba caminando y yo iba hablando como los locos. No había nadie. Esto era virgen todo por ahí hasta el parque de pelota. Pero me iba caminando, leía, hablaba inglés y pude aprender bastante inglés. No aprendí el inglés como los americanos, pero practicaba las conjugaciones en inglés, la gramática, todo eso, y eso fue moldeándome. Entonces pues voy a Río Piedra. Río Piedra era distinto. ¿Por qué? Porque ya era una falla en la educación pública. La educación pública era muy buena. Los maestros venían casi semanalmente a las casas de nosotros, hasta 4º grado. Las maestras venían a veces un sábado. Estábamos aquí, y vete, lávate los pies, porque todos andábamos descalzos. Y ponte este zapato que la maestra viene por ahí. Y el cura. Esos personajes venían por lo menos una vez al mes por ahí. Aparte de que vendía cacerolas y todo ese tipo de cosas, pues pasaban por aquí. Entonces, pues yo a Río Piedra, un cambio radical. La universidad para mí fue bien chocante, porque yo estaba acostumbrado a memorizar datos. Yo leía, tenía buena memoria. Por ejemplo, yo me leía El Quijote de la Mancha, que yo la disfruté. Y todavía me río porque si tú te pones a leer Don Quijote es un bien jocoso. Sí. Y todos los datos. Yo sabía quién era Don San Lorenzo, Dulcinea del Toboso, quién era quién, los personajes, Sancho Panza y todo eso. Podía identificarlo con fecha, cuándo escribió Cervantes, pero la esencia de la enseñanza del Quijote no la sabía. ¿Qué pasa? Cuando voy a la universidad, el primer libro que me dan es Gorgias, en sociales, para yo analizar. Cuando empezaron a analizar, yo fui y me aprendí todo del libro. Cuando le escribieron la biografía del autor y todo eso, pero cuando empezaron a discutir, yo estaba perdido como... Claro. Yo estaba perdido totalmente, porque ¿qué me enseñaba Gorgias? Y yo no sabía, lo único que me memorizaba los datos que me daba el libro. Sí. Pero la enseñanza, profundizar en lo que había, a pensar sobre lo que te enseñaba, eso para mí fue difícil digerirlo, porque venía de otro modelo de estudiar. Entonces, el análisis crítico de una obra, de cualquier cosa, pues tuve que aprenderlo. Poco lo aprendí, pero me costó. Claro. Me costó marcar todo eso. Y entonces cursas tu bachillerato y entras en el mundo laboral rápido, o trabajaste mientras estudiaste. ¿En qué empezaste a trabajar? Nosotros, y digo nosotros porque todo básicamente era el modelo a seguir. Nosotros, por ejemplo, Miguel Hernández, que fue abogado, y todos los demás, nosotros íbamos con becas y todo ese tipo de cosas, pero la beca no era suficiente para pagar todas nuestras necesidades, básicamente transportación, manutención los fines de semana, que no había, pues entonces nosotros tuvimos que conseguir trabajar aparte. Pero la misma universidad nos proveía. Algunos trabajaban en la biblioteca, se metían en las catacumbas, que llaman, es en el sótano donde están los libros. Nadie sabe lo profundo que hay. Allí hay como 2 pisos hacia adentro. Yo no sé si todavía la biblioteca general está, pero la biblioteca general es un laberinto por ahí para abajo, en las catacumbas. De eso te puede hablar otro, porque yo entré una vez visitando, pero no trabajé ahí. Miguel Lobo trabajó ahí. Entonces, pues, nosotros conseguíamos un tipo de actividad en la universidad y nos pagaban
La universidad nos ayudaba con eso. Y pues, nosotros combinábamos con eso. Claro. Claro. Entonces, te gradúas y empiezas a trabajar ¿en qué te dedicas el resto de tu vida? Antes de graduarme, sería bueno mencionar que ingresé a la fraternidad. Sí. Yo Sí, eso, tengo ahí hasta la gente con la que te iniciaste. Ok. Entonces, pues, eso lo podemos tocarlo más tarde. Sí. Pues yo voy a la universidad. La universidad en unos tiempos bien difíciles porque era el meollo de la guerra de Vietnam. Uh-huh. Entonces, a punto de graduarme, en el 68, en mayo del 68, yo dije, me llega la notificación del servicio selectivo. Claro. Anteriormente tú tenías a los 18 años religiosamente, el día de tu cumpleaños, a más tardar, registrarte en el correo, en el servicio selectivo, para cuando el ejército te necesitaba. Y en aquellos tiempos la demanda por recursos humanos del ejército era bien fuerte y a todo el mundo lo clasificaban como 1A. Entonces yo era 1A. Pospuse mi graduación, me di de baja de una clase. De hecho, me dejé sacar F para que para que me tuviera que ir el próximo semestre y atrasar. Que todo el mundo esquivaba el ejército y se metían en la Guardia Nacional. Y yo dije, yo simplemente lo voy a posponer para estar más preparado. Entonces me quedé hasta diciembre. Entonces, cuando terminé en diciembre me llega lo del servicio selectivo, entonces me voy Uh-huh. al ejército. Sí. En 1969, en enero del 69 ingresé en el ejército. ¿Y qué funciones ejercía en el ejército? El ejército fue una gran experiencia para mí y la peor experiencia. En resumidas cuentas, la experiencia que yo gané en el ejército no se la doy a nadie. Porque no tiene valor, pero tampoco se la deseo a mi hijo mío. Porque los tiempos que yo fui al ejército eran los tiempos de Vietnam, eran unos tiempos bien difíciles para los negros, para los latinos, para los puertorriqueños. Era súper difícil. Tuvimos que superar muchas cosas. Y el que diga que no, cuando yo fui al ejército me tocó, yo tuve suerte. Y una bendición que yo sabía oficina, sabía maquinilla, y nosotros escribíamos, después preguntar a Miguel y a esa gente, nosotros escribíamos en maquinilla 60 y 70 palabras por minuto, en prueba de 5 y 10 minutos, con máximo 5 errores, sin mirar el teclado. Y muchos de nosotros aprendimos a escribir maquinilla en maquinilla ciega. Y después pues fuimos evolucionando. Y ahora yo ya casi no escribo así por la cuestión del bloqueo de las manos. Pero tengo que escribir así. Pero antes éramos bien proficientes. Eso me ayudó mucho. Y saber inglés, entenderlo, más que saberlo, porque ellos me decían que no aprendiera el inglés de ellos, que me quedara con el que yo tenía, los americanos. Entonces, cuando yo fui por ese tiempo bien difícil, había mucho discrimen contra nosotros. La primera noche, ver que viene un hillbilly, un sargento blanco americano, se te paraba en la nariz y decía, fucking Puerto Rican, porque tampoco decían Puerto Rican. Y nosotros decíamos Puerto Rican, y ellos, Puerto Rican, habla inglés. Y casi ninguno sabía inglés. Yo tenía esa ventaja que yo los entendía y podía comunicarme con ellos. Eso me ayudó mucho a mí, porque entonces cuando me hicieron muchas ofertas para ir a posiciones de OCS, que es Officer Candidate School, que para cuando salir de ahí como segundo teniente, pero entonces, debido a mi
a mi background de colegio y yo saqué perfecto los exámenes. La gente decía, acuérdate para que te envíen para otro sitio. Acuérdate para que te rechacen. Yo, pero como yo lo decía al ejército, porque yo me gradué de la universidad, fue un estudiante becado en la universidad y no puede pasar un examen que a ciegas con la mano suelta y los ojos vendados lo pasa cualquiera. Entonces, pues, yo pasé mi examen, sabía inglés, podía comunicarme, sabía escribir, sabía. Entonces, me colocaron con estudiantes de colegio. Yo en la universidad era un tipo radical. Yo no creía ni en la ROTC, ni en... Yo participaba en las actividades de la FUPI por mi ideología, mis convencimientos, que es otra cosa aparte. Y entonces, los americanos me orientaban, ellos me ofrecían, entonces yo le preguntaba a los americanos, ¿acepto? Y yo decía, no, porque si entonces estaban esos privilegios de ser oficial cuando te graduas de básico, te dan a mandar al frente y el Vietcong le tiraba al Pointman. Y el Pointman era el segundo teniente que estaba a cargo de una escuadra. Así que me ofrecieron alternativas de ser warrant officer, que era piloto de helicóptero. Entonces, primero no cualificaba porque no tenía 20-20. En esa misma semana modificaron para los que tenían 20-20 pudieran ser pilotos. Entonces, por las mismas razones, los mismos americanos me decían que no. ¿Qué sucede? Y esto viene relacionado a las ideologías y las cosas. En ese tiempo había muchas protestas en Estados Unidos por la guerra de Vietnam. Yo caigo en un razón donde eran colegiales, tipos de graduados de colegio o que tenían por lo menos 2 o 3 años en colegios en Estados Unidos, que conocían la materia al dedillo. Y ellos sabían de lo que estaban hablando. Yo no, yo vivo en Puerto Rico, pero ellos la problemática de la guerra de Vietnam, por cuestiones políticas y eso, pues ellos estaban a la vanguardia de las protestas. Entonces yo me había orientado, métete aquí, no te metas allá, porque yo por suerte caí ahí. Entonces de ahí pues fui en el ejército, entonces hoy me envían a una escuela en Virginia, ya no como infantero. Usted no va a ser infantero, usted va a controlar un supply de piezas, que yo tampoco sabía que el ejército tenía aviones. El ejército tiene aviones pequeños, ahora tiene grandes, pero antes tenía aviones pequeños y helicópteros. Entonces yo estaba a cargo o ir a parte de un supply para reparar aviones. Okay. Eso, cuando me graduó del avanzado, que fue esa especialidad, entonces me envían a Vietnam. El camino a Vietnam, de nuevo, me viran por la especialidad mía y por la mano de Dios. Yo, en el camino, yo me despedí de mi mamá aquí, mi mamá llorando, porque le iban a matar a su hija en Vietnam, y yo le dije, yo regreso completo, vivo y entero. Eso le decía yo a mi mamá. Por dentro yo sabía que cualquier... Sí, que las probabilidades que no volviera. La probabilidad de que yo regresara vivo eran mínimas. Pero en el camino, y yo... Ese es convencimiento mío. Yo tuve la tentación y el apoyo de los amigos míos de quedarme en Atlanta como una azafata del avión. Que yo en ningún momento yo había dicho que no, solamente que yo dije que no en eso. ¿Por qué? Yo no sé. Pero los eventos que sucedieron luego me pusieron siempre a pensar que Dios estaba en mi camino. Porque ¿por qué yo le dije que no? Entonces, en circunstancias normales yo me hubiera tirado de pecho, pero no fui.
¿Qué pasa? Cuando llego a Oakland, que me van a dar el uniforme, el próximo paro era Tokio, en Tokio te armaban y te vas a cumplir sin balas, entonces cuando aterrizaban bien no te van a parar. Ese era el plan en aquel del tour mío. Claro. Cuando llego a Oakland, a los 5 días, tiran un sorteo, había como 10,000 soldados en un field. Un sorteo de 200 que no van a ir a Vietnam. Y yo fui como el número 15. Adiantre. ¿Por qué? Yo digo que adiós, mis hermanos. Porque si yo me quedo con la azafata, no, ese día no llego, no aterrizo en Oakland. Y cogieron los 200 específicamente de los que llegaron el día 12 de agosto a Oakland. Así que yo fui como el número 15. Entonces, ¿me envían a dónde? Wow. Usted no va para Vietnam. Y ahora, usted va para Alemania. El sueño mío es ir a Alemania. Entonces, el viernes, salgo de Vietnam, no llego a Vietnam, te me envían para, primero te vamos a una escuela de aviación en el sur de Estados Unidos. Y aquí es que esto es bien significativo para mí, porque yo estuve en el sur de Estados Unidos, en el meollo de la guerra racial, cuando Martin Luther King estuvo cerca de mí. Yo no lo vi, pero estuvo porque yo estaba en Georgia, en Augusta, en Fort Gordon, y él caminaba por ahí, me parece, no sé si fue en Memphis que lo mataron, pero él estaba en esos tiempos ahí. Entonces allí pues, yo supe lo que era no poder estar ni con los negros, porque los negros, yo era blanco, con los blancos porque yo era puertorriqueño no podía estar tampoco. Y entonces estaban entre los dos bandos. Claro. De hecho, y esto se larga, pero mira, yo estando en Fort Rucker, en Alabama, íbamos al IM Club, el club de oficiales, había el club de oficiales para los oficiales y el club para los del Estado. Los blancos estaban en un lado y los negros en otro. Entonces yo andaba con el hermano de un fraterno, yo andaba con Guigui Pizarro. Él no era fraterno, era hermano gemelo de un fraterno que se inició conmigo. Y Guigui y yo siempre fuimos unidos, los 4 meses que yo estuve en Alabama. Entonces estamos compartiendo, y yo llego al club, entonces él coge para hacia los negros, yo me voy con él. Entonces los negros dijeron, ¿y ese? Guigui era bravo. Le dijo, I am not black. Yo no soy negro. I am Puerto Rican. He is not white. Él no es blanco. He is Puerto Rican. We are Puerto Rican. Like it or not, he is with me. Él está conmigo. Le gusta a ustedes. Y entonces los negros dijeron, ¡ay, para acá! Yo estaba ya para de todos los negros. Yo era un blanco que podía ir a Augusta, al pueblo. Los demás blancos no se atreven a ir a Augusta. Mira para allá. Entonces, pues yo podía ir a Augusta, a Enterprise, que era otro pueblito cerquita. Y yo como puertorriqueño, pues podía participar en la actividad de los negros. Y los blancos me aceptaban también. Pero eso fue como... Sí, tenías que transitar esos mundos. Sí, y era... ¿Y no había muchos latinos allí en Augusta o en las áreas donde te asentaste por un tiempo? Mucho. Había mucho. El meollo de la presencia militar allí, de los soldados, éramos casi todos latinos, puertorriqueños. Había muchos chicanos. Okay. Muchos chicanos que son Tex-Mex. Y nosotros. Entiendo. Pero nosotros siempre fuimos unidos. Y siempre nos hemos mantenido así. Y la guerra de Vietnam muy cercana a la fraternidad por varias razones, porque entre ellas, además de que muchos fraternos participaron de la guerra, también perdimos a muchos fraternos allí,
Perdimos ellos, muchos fraternos. pensar en mi tío El Ojeda. único que se le reconoce y el símbolo de la representación puertorriqueña en la fraternidad es mi tío Ojeda, pero hubo otros fraternos también que murieron en Vietnam. Conmigo murió uno, a mí se me olvidó el nombre, pero ellos ingresamos juntos aquí, nos separamos en Fort Gordon porque cuando antes de Fort Gordon, en Fort Jackson, había sido cerrado por 2 años por una epidemia de meningitis. Okay. Entonces, estaban acabando de reabrirlo, habían construido barracas nuevas y todo eso, y habían limpiado toda el área de todos los remanentes que hubiera de meningitis. Pero entonces, algunos se quedaron allí mismo en Fort Jackson, que era donde casi todos los puertorriqueños iban. A mí me enviaron a Fort Gordon. Bueno, me sacaron de ahí. Por razones desconocidas, yo no sé por qué me sacaron, pero me enviaron allá donde había más participación de gringos, pero siempre en el sur, porque era en Atlanta, en Georgia. Entonces, pues ahí. Eso, entonces, ahí, digamos, el fraterno mío que yo te digo, fue conmigo de fútbol, de ahí nos despistamos y yo nunca supe más de él. Y yo creo que él falleció, porque nunca supe más de él. Si él hubiera sobrevivido, no lo hubiéramos encontrado, porque yo me encontré a otro. Claro. Entonces, ahora entrando un poco ya más a tu vida en la fraternidad, tú te iniciaste en el 65, ¿no? Junto a, aquí según encontré una información que preparó Víctor Nuno Valentín. No, a ver si Miguel Cuevas. Miguel Cueva, Miguel Ortiz. Vigaldo, Jesús Cruz Correa. Churito, sí. Chito, Ángel Rafael Albizu Merced. Ángel Bisu, Santos Lebrón. Santo Lebrón Montañez, calle 10, final, Humacao, San Fajardo. Y entonces ustedes fueron de la tercera generación de fraternos que dirigió el capítulo Beta. Y entre ellos también estaba, que no se iniciaron contigo, pero estaba René Santiago, Milton Sánchez, Richard Camacho. Esos eran de la cepa anterior. René Santiago era el canciller del capítulo en esos momentos, pero él era más atrás. En la iniciación anterior se inició Milton Sánchez, Flaco. Yo creo que Flaco Río, pero Flaco Río se inició, me parece que en medio. Okay. Pero de allá, Milton Sánchez, Richard Camacho. Tengo aquí también a Freddy Chico, Pablito Lugo, Robert Malbert, Dani Santiago, Pedrito Ayala. Esos eran de las anteriores. De las anteriores. Muchos de esos eran de los colegios y muchos del Beta. Claro, entiendo. Entonces, para mí, el ingreso mío a la fraternidad fue bien extraño, porque yo no sabía lo que era una fraternidad. Jibarito de Mayagüez, voy a Río Piedra, con pantalones Tubitain, que me dijeron, tienes que cambiar tus pantalones, no me estás cambiando los pantalones Tubitain. Y cortitos así, tipo Mayagüez, Milton Sánchez específicamente, ayudándome a modificar mi actitud en cuanto a la vestimenta. Fue bien extraño porque lo siguiente, yo entré a la fraternidad porque Miguel iba a entrar, porque Milton, que fue el compañero de viaje que nos llevó a Río Piedra, pues Richard y esa gente eran fraternos y Miguel iba a entrar, pues yo voy a entrar también, pues yo no sabía lo que era. Yo no tenía la más mínima noción de lo que era una fraternidad, ni lo que era una organización. Porque lo más que organización que yo había estado era los líderes del comercio en la escuela superior y los juegos de pelota, que yo participaba en los juegos de pelota, pues eran actividades en grupo con los cuales yo me interrelacionaba, pero yo no sabía lo que era una fraternidad ni tenía los más mínimos conocimientos. Pero Miguel tenía padrino, me parece que era Milton Sánchez, no sé si era Milton Sánchez, que era, porque Miguel era primo de Negro,
Carmen Santiago, que era la novia de Milton en aquellos tiempos. Entonces, pues yo no tenía padrino. René Santiago era el gran canciller, se hospedábamos juntos. Entonces René Santiago decía que me iba a dar bola a mí porque yo era blanco. Ay, ¿cómo sirve tú? Agitándome. Mi iniciación comenzó mucho antes de la iniciación. Mira para allá. Porque René todos los días me decía que yo no servía, que yo no cualificaba. Y yo soy el canciller del capítulo, era el canciller del capítulo, y te voy a dar bola negra, tú aquí no entras. Si el canciller no te aprueba, con el voto mío, tú, así que tú no votas. Y yo siempre firmé pues, dame bola negra, yo dije, dame bola negra. Y entonces, yo cuando presentaron cuando iba a hacer las presentaciones, tú llevas un formulario, una solicitud, te lo pasan, qué sé yo. Y él me dice, te voy a firmar para que entre. Pero es tu problema si pasas o no. ¿Sabes? Te digo, la presión psicológica que él ejerció sobre mí anteriormente, quizás moldeándome, porque como yo no sabía lo que era una fraternidad, ¿y por qué tú quieres entrar? ¿En serio? Yo de 70 años. Y ahí empezó el conocimiento mío de la fraternidad. Pero esa experiencia fue significativa porque yo tuve que superar todo eso. Y entonces, cuando tú, ya en el capítulo, ¿tú alguna vez ocupaste algún puesto de dirección dentro del capítulo? No. No, ni canciller ni nada. Nunca fui canciller. Lo más que yo llegué fue administrador de la casa capitular por default. Claro. ¿Por qué? Porque yo me parece que en una ocasión fui secretario del capítulo, pero de ahí en adelante no pasé. Nunca tuve esas aspiraciones porque yo decía, todos no podemos ser gran canciller. Yo no puedo ponerme a competir con Miguel si Miguel algún día o Milton algún día quieren ser canciller. Entonces me puede gustar con alguno. Yo siempre pensé que tiene que haber jefes e indios. Yo puedo tener mi participación. Yo no tengo que ser el canciller para hacer algún tipo de recomendación o hacer algo por la fraternidad. Y la asamblea es la que tiene... Y la asamblea y todo ese tipo de cosas. Y entonces yo dije, luchas de poder, y yo siempre aprendí eso, luchas de poder, luchas de prestigio, que pudieran conllevar a un agravio o un resentimiento con una persona que yo quiero y admiro y aprecio, con la que yo comparto, pues no va con mi modo de ser. Después de eso, pues entonces nos envolvimos en algo que me enseñó mucho a mí, que fue organizar una casa capitular en el Río Piedra. En la calle Robles fue la casa. En la calle Robles, esquina Valle. Sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué eso? Porque yo nunca sabía lo que era un contrato de arrendamiento, que había que solicitar permiso, que había que evaluar cuántas personas iban, hacer un presupuesto para poder financiar la operación. Yo no tenía noción de eso. Yo estudiaba débito y crédito y cómo tú cuadrar contabilidad. En eso yo era un fenómeno, pero administrativamente, en pasos aprendimos todo. René, Milton, Miguel, haciendo gestiones con la ayuda también del capítulo superior. O sea, organizar una casa con presupuesto, contratar cocinera, hacer compras y ese tipo de cosas. Eso lo aprendí yo, y eso yo no lo aprendí en la universidad, en ningún sitio. Claro. Eso lo aprendí como parte de la vida, y eso me lo enseñó la fraternidad. Claro. Eso fue lo primero que yo aprendí. ¿Y cómo era esa vida ya no tenemos residencia estudiantil en la fraternidad? ¿Cómo era esa experiencia de convivir con los hermanos fraternos, repartirse las tareas, los irresponsables, ver con la cocinera? Eso podemos estar todo el día hablando. Por ejemplo, una vez nosotros firmamos el contrato, compramos camas, separamos camas, adquirimos camas que el inquilino anterior había dejado, porque había sido un hospedaje también, había unos 3 cuartos, y eso me enseñó también disciplina, porque tuvimos que limpiar, pintar y organizar todo eso, preparar el presupuesto con una señora que cocinara, todo ese tipo de dinámica, y lo hicieron con la ayuda también de los del capítulo superior, Freddy Rosa, Pion Medina y Tito José Clara.
Entonces, pero fue un trabajo en equipo, de cual aprendimos. Entonces, yo era el tesorero y Miguel, no, primero René era el director, Miguel tesorero, y yo era un indio más, ayudando y participando, pero un indio más. Entonces, cuando René se graduó, se va, entonces Miguel sube al administrador de la casa y yo me quedo como el tesorero. Cuando Miguel se va, el último año, entonces, yo me quedé como administrador de la casa y tesorero y era prácticamente todo hasta que me fui para el ejército. Pero ahí eso lo aprendí yo mucho allí, administración. Entonces, nosotros éramos no era fraterno solamente. Había gente que no eran fraternos y ahí pernoctaban algunos que no eran fraternos, pero que vivieron mucho tiempo allí. Miki Hernández, Miguel Campi, cogimos 3 dominicanos y los 3 los hicimos. Ellos venían estudiantes que mandaban de Santo Domingo a estudiar en el Río Piedra, pero no eran fraternos. Pero los convencimos y los hicimos fraternos allí. Había como 4 dominicanos. Había un haitiano, Francis Milor Luis. Entonces, habían otros. Y aquí es que vamos de lo que conlleva la disciplina y el respeto y lo que vale la fraternidad para mucha gente. Freddy Rosa era el que mandaba. Freddy Rosa era un dios. Sí, eso se dice así. Era una persona, pero ahí, Freddy Rosa no iba con cuentos. No iba alrededor de los bushes. Era un tipo firme. Entonces nosotros teníamos que cubrir cierto tipo de personas para cumplir con el presupuesto. Teníamos que pagar la renta, luz, agua, la comida y no dábamos abasto. Entonces Freddy Rosa llamó a unos individuos, Rodolfo Castillo, Charlie Bonilla, Emilio Morales, y unos cuantos más. Me parece que René de León también. Eran como 4 o 5, y le dijo, ellos eran profesionales, unos trabajaban en Shell, otros trabajaban en acueductos, ellos no eran estudiantes. Y Freddy Rosa le dijo, tienen que mudarse a la casa. ¿Ah? Entonces, si es un tipo que lleva 2 años o 3 trabajando en energía eléctrica, ganando buen dinero con su apartamento, y que el gran canciller diga, tienes que mudarte a la casa. Adiante. Y esos tipos se mudaron. Sí, tenía inmediatamente. Tenía autoridad. Sin chistar. Porque había una persona que impusiera la disciplina, pero había otras personas que por más preparados que estuvieran y por más profesionales que fueran, respetaban el orden de la fraternidad. Y para ellos la fraternidad era importante. Pues yo, yo era. A lo que era la voy a la fraternidad. No. Estos tipos se mudaron y vivieron la fraternidad los 3 años. Adiante. Se lo puede preguntar a todos ellos. Wow. A todos. Entonces, allí hubo otros que participaron y que vivieron, que no eran. Allí vivió un atleta, Pedro Mariani, Hito Correa. ¿Sabes quién es Hito Correa? El de la... Sí. Hito Correa se hospedó allí con nosotros. Y un sinnúmero más. Entonces, era un mundo. Macho Muñiz vivía en la fraternidad. Era un mundo, pues, complejo, porque había fraternos y había no fraternos. Entonces, pero había que establecer un balance de cómo tú trabajabas y qué le requerías a cada uno. Claro. Y entonces tú no solamente te unes y ya está la residencia y demás, y te unes con la clase de fraternos que más grandes cancilleres parió. Te unes también, sino que también te unes a una década muy importante para la fraternidad. Era una década importante, en la década de los 60, con muchos fraternos atletas en la liga interuniversitaria. En el mismo 65 se crea la zona de Mayagüez,
En el 69 se hace la primera actividad Mickey Ojeda, la actividad deportiva Mickey Ojeda. Tú vives como que esa parte, entrar a la fraternidad quizás en esa época de oro. ¿Cómo fueron esos primeros años de iniciado? Fuera de la experiencia de la casa, la experiencia de la fraternidad en general. La experiencia en la fraternidad fue era súper interesante. Por ejemplo, cuando yo entré en el 64, del 64 al 68, pues ahí había, todas las fraternidades estaban representadas, casi todas habían. Entonces, el nuevo centro de estudiantes tenía una serie de salones separados para distintas actividades. Y entonces las fraternidades, cada que tenían una necesidad, pues utilizaban esos salones. Había un tablón de dicto para cada fraternidad. Entonces cada fraternidad publicaba en el tablón de dicto todas sus actividades futuras, lo que venía. Y entonces había había competencia y no había competencia entre las fraternidades. Competían con actividades, muchas fraternidades se relacionaban entre ellos. Nosotros hacíamos muchas fraternidades con la Zeta Phi Beta. Era casi lo mismo, se dice Zeta Phi Beta y Phi Epsilon Chi era prácticamente lo mismo, porque nos llevábamos mucho. De hecho, había en los extramurales, había atletismo, había juegos de softball y de pelota. Entonces, por ejemplo, nosotros en una ocasión hicimos el equipo de Mayagüez, y en el equipo de Mayagüez había Phi Epsilon, había no fraternos y había Zeta Phi Beta. Ah, mira para allá. En el mismo equipo de Mayagüez. Sí. Y había la universidad, tenía su equipo de varsity, había un equipo de Calle, un equipo de Cagua. O sea, que distinta gente mezclado entre todos ellos. Claro. O sea, había más compañerismo, había mucho compañerismo, había competencia, especialmente con la Phi Sigma, la Phi Eta Nu, que eran un poquito más de lo que ellos se consideraban la élite. Uh-huh. Pero la había. Pero tampoco era una guerra como para pelear claro. Ni nada de ese tipo de cosas. Había quizás una competencia, yo diría, un poco más sana. Claro. Y te pregunto, yo he leído algo de que la biblioteca de Fillo, de un bar de Fillo que había cerca de la casa, al donde se iban los fraternos. En la calle Vallejo. Sí. La calle Vallejo, al cruzar la calle Vallejo estaba el decanato de estudiantes de la universidad, y a la derecha, mirando desde la calle a la derecha, entonces estaba la residencia nueva de señoritas. Entonces la biblioteca de Fillo era un bar allí que iban mayormente estudiantes, y había una serie de personajes que iban de la farándula. Allí nosotros vimos a Julito Rodríguez Reyes con su trío tocar allí en varias ocasiones. Allí iba casi semanalmente Tatín Vale, que era la primera guitarra era Ray Charlie. Tatín Vale era la segunda voz y la primera voz Julito. Esos tipos se pasaban allí. Mira para allá, sí. Genial. Y en ese entramado. Uno dijo cuando decía, ¿y dónde tú estabas? En la biblioteca. Y todo el mundo creía que tú estabas estudiando, y los tipos venían en palía, pero tú vienes. Sí, no era la biblioteca de verdad, era la barra. Entonces tú te crías en ese ambiente y demás, te crías en el ambiente, como ya dijimos, de las primeras amos, de la parte... Las primeras amos yo no estaba, okay. Porque las primeras amos yo ya estaba en el ejército. Exacto, ok. Y entonces cuando yo regresé al ejército, pues esto fue que yo me ¿Qué regresaste cuándo? ¿En qué? Yo regresé en el 71. Ok. Así que tú regresas y terminas tu estudio. Yo terminé mi estudiante de irme. Antes de irte. Eso fue lo que me ayudó. Claro, pero dijiste algo de atrasar la F. Yo atrasé la graduación en vez de mayo hasta diciembre. Ah, ok. En diciembre pues terminé porque no tenía más chance. Claro. En diciembre, pero cuando yo llegué aquí a mi casa, y en el buzón estaba el ingreso a la semana siguiente al ejército. Ya. Eso fue llegando y vámonos. Entonces, tú que habías terminado tus estudios, llegas, ya no eres estudiante, entonces de ahí en adelante, ¿cómo siguió
tu vida profesional y tu relación con la fraternidad, ya que habías pasado la etapa capitular, ahora era un fraterno Sí. superior? Fue un tiempo bien complejo para mí porque yo llego, entonces ese año ya yo era graduado, era veterano, solicité muchas plazas en Hacienda, en todas partes, entonces fue algo bien chocante, y aquí hay que entrar necesariamente en la política. Yo tuve mi beca para estudiar en la universidad y lo mismo otros fraternos. Y nunca tuvimos que identificarnos con ningún partido. El gobernador era Luis Muñoz Marín. Entonces, y después Roberto Sánchez Vilella. Nunca se nos exigió ni siquiera identificarnos, decir de qué partido era la familia ni nada. Se nos otorgaron beneficios en igualdad de condiciones a todo el mundo. Cuando yo vengo del ejército, ya había entrado el PNP. Uh-huh. Ese fue otro cantar porque yo hice mis solicitudes en el gobierno y era bien frustrante porque yo en ocasiones yo era el único candidato calificado y disponible. Nadie más había solicitado la plaza. Pero cuando me lamentaba me decían la carta del comisario de barrio del PNP, ¿de qué estamos hablando? Uh-huh. Y entonces pues tuve que regresarme a mi casa sin el empleo, pasé ahí un año. Hasta que decidí entonces irme para la empresa privada, olvidarme de terna del gobierno ni nada. Entonces entré en el Chase Manhattan Bank. Durante ese tiempo pues yo no tenía ingresos, no tenía nada, estaba por ahí gulenviando, diría yo. Y no participaba bien limitadamente, si acaso me informaba con Miguel lo que estaba pasando en la fraternidad, pero no estaba activo en las actividades de la fraternidad. Cuando entro en el Chase Manhattan Bank, pues esto fue otro cantar distinto, porque entonces tenía ingresos, pero yo no tenía tiempo para la fraternidad. ¿Por qué? Pues yo entré como auditor de Chase Manhattan Bank en las sucursales San Tomás, República Dominicana, en las Bahamas, Uh-huh. Panamá. Entonces, esos sitios, entonces yo tenía, a veces estaba 2 semanas allá, estaba una semana aquí para planchar mi ropa y ordenar mis cosas, rendir los informes, y la próxima semana, yo pasaba casi el 90% del tiempo fuera de Puerto Rico, o en actividades de Puerto Rico que no me permitían estar activo en otros tipos de actividades. Uh-huh. Y entonces pues, eso me limitó mucho, en ese sentido. Posteriormente, pues, la obligaciones mías con los trabajos, pues, eran similares. Muchos trabajos yo tenía que trabajar hasta las 11 de la noche. Claro. Y entonces, pues, no porque me dijeran que tenía que trabajar, sino porque los requerimientos de la posición así lo exigían. Y yo tenía que cumplir con eso. Porque sin eso, pues, los otros no podían venir. Uh-huh. Hasta que eventualmente me liberé, entré a participar en las actividades de Nicky Ojeda, en las actividades de la fraternidad. Pero siempre me mantuve en contacto con los fraternos, siempre hubo momentos en que estaba con ellos, cuando uno podía, pues no podía. Uh-huh. Pero por eso yo nunca pude aceptar posiciones firmes porque no podía cumplir con ellas. Y no hay nada peor que una persona comprometerse a hacer un trabajo Claro. y después no cumplir. Claro. No hace bien de ti, ni le hace bien a nadie. Sí, sí. Sí. Aparte de que había mucho material, porque, como tú dices, 3 gran cancilleres. Uh-huh. Al mismo tiempo esas personas estaban activas en la universidad. O sea, había material suficiente, había liderazgo suficiente para cubrir todas Claro. las vacantes. Y los demás pues éramos indios que podíamos contribuir en la medida en que podíamos. Pero había el recurso humano necesario en la universidad para... Sí. Y entonces, cuando le empiezas a unir y demás, dijiste como que te lideraste, me imagino que cambiaste de trabajo, de posición, tú te terminaste retirando de ese, o sea, al final ya de tu vida laboral, ¿tú seguiste trabajando en el mismo espacio o tú te fuiste moviendo a distintos lugares
el resto de tu vida laboral, profesional, te dedicaste al mismo campo. En el mismo campo, porque una vez yo entré, pues todo era relacionado con contabilidad, pero las funciones mías no eran de contabilidad. Por ejemplo, yo tenía un equipo de trabajo que evaluaba los estados financieros, todo el mundo. Evaluación de crédito, Claro. Diseñar políticas y hacer cumplir con las políticas del banco, con la política regulatoria de Hacienda, de la IARES y todo ese tipo de cosas. Entonces fui cambiando de especialidad. Yo recorrí todos los departamentos del banco, excepto donde mucha gente empieza, que es tele, pero tenía que ver con los teles, porque yo tenía que certificar los teles y cuadrar, lo que llaman cuadrar los teles, para la reserva del banco, que relativamente yo pasé por todos los elementos del banco en esos periodos, aunque uno era bien limitado, pero fui relacionado con lo que era lo de inversiones. Ya. Todo lo demás, pues, tú estás en los distintos campos. En el 2000, Citibank ofreció yo trabajaba con Citibank, yo tenía 20 años de servicio en Citibank, ofrecieron una ventana. Yo tenía 55 años para que me retirara con X%, con un 80% de la pensión o algo así. Y yo, de los primeros, si no el primero que levantó la mano para aceptarla fui yo. Porque yo cojo la pensión, empiezo a cobrar mi pensión ahora. En 55 años tengo tiempo suficiente para desarrollarme y así lo hice. Después de eso yo pasé por 5 bancos, en distintas posiciones bueno, del liderazgo. En ello y eso seguí. Entiendo. Eventualmente, entonces ahí pude más unirme a la fraternidad y participar en la actividad de la fraternidad. Qué bien. Entonces, ya aquí, llegando al final de la entrevista, ¿de dónde viene el apodo Conejo exactamente? ¿Quién te apodó Conejo? ¿Desde pequeño tenías ese apodo? ¿Eso vino después? Conejo viene cuando en la fraternidad todo el mundo le ponían un sobrenombre, un apodo. Freddy Chico. Bueno, Freddy Chico es, yo no sé si el Chico es el apellidero, si es Freddy Chico, pero de verdad, el Lobo, ¿verdad? Entonces, yo tenía los dientes más grandes que otra cosa. Después me puse braces y me enderezaron, me cuadraron. Pero estos dos dientes sobresalían. Ok, ya entiendo. Y entonces me pusieron Conejo. Mira, tú no eres Conejo. Y me quedé Conejo, Sí, ni después que te arreglaron los dientes te lo quitaron. No, pues me quedé con eso. Sí. Y soy y seré Conejo para toda la vida. Mira para allá. Entonces, ya aquí para cerrar, si tuvieses que decirle algo a la fraternidad, a los fraternos del futuro que se unirán a la organización, ¿qué les dirías? ¿Qué les pudieras decir? ¿Qué pudiera decirle? Pues tendría que citarle básicamente la experiencia mía. La fraternidad comenzó quizá como ser partícipe de un club. Ser partícipe de un grupo por estar en un grupo, por aceptación del grupo. Sin embargo, eventualmente tú empiezas a ver las diferencias entre lo que es logro comunitario, el participar y qué significa el participar en un grupo. Déjame tratar de definirlo. Primero, debemos aumentar la participación, porque ahora mismo hay solamente 2 miembros en el capítulo del colegio. 2 o 3, creo que son 3, de los cuales hay 2. Entonces, eso no es representativo de lo que es un capítulo de una universidad. Es bien difícil para ellos 2 o 3 cumplir con todos los requerimientos de presencia en la universidad. Por eso mismo no nos aceptan. Todavía no estamos certificados como capítulo en el colegio, porque el
creo que el mínimo es, el requisito mínimo es 12. O sea que hay que tener presencia en eso. Segundo, yo creo que identificar a estas personas y ser honestos con ellos. Decirle que va a haber requerimiento y demostrárselo con esto de citar a las personas que fueron partícipes de la fraternidad como ejemplo, para que ellos vean. Porque yo me encuentro y te digo, tú me dices, ¿y qué personas de la comunidad son fraternos? Cuando tú empiezas a mencionar a los atletas, empiezas a mencionar que Carlos Gallizá, de un lado, por otro lado, Freddy Rossi, por otra cosa. Esos son los que iniciaron el capítulo beta, entre otros personajes. Dice que Libertario Avilés, personas que los de tu generación no lo conocen, pero mi generación saben quiénes fueron ellos, porque fueron figuras públicas. Y muchos de esa gente, pues, tú querías estar en el grupo que esa gente estaba, o que esa gente había estado. Y tú mencionabas, por ejemplo, uno de los recursos humanos de toda la energía eléctrica, pues era Fiepsi Rubén Portugués, y ese tipo de personajes. Pero tienes que citarlo porque tú dices ahora mismo a alguien que no respeta la comunidad, pues no lo conoce. Claro. Entonces, enfatizar en que somos una organización. Yo sacaría el énfasis que hacemos en que somos la primera organización que en su estatuto estipulaba que no había discriminación. No eliminarlo, pero no enfatizar en que fuimos la primera. Simplemente lo somos. Dejarlo ahí. Entiendo. Sí, claro, como no quedarse solamente haciendo una oda al pasado, sino que vivir lo que proponemos. Vivir lo que somos. Vivir lo que somos. Somos esto. Entonces, hacer quizás a estas personas partícipes de algunas actividades de nosotros, sin entrar en las interioridades de lo que es la fraternidad, ni chismes ni ese tipo de cosas, porque los chismes y los momentos difíciles ya los superamos. Ya nosotros dejamos todo ese tipo de cosas atrás, enfocar en lo que podemos hacer. Claro. Y entonces hacer un sinnúmero de actividades, ya sean smoker, ya sean juegos, ya sean lo que fuera, para que ellos vean cómo nosotros nos integramos como grupo. Porque no es lo mismo que yo te diga, mira, somos un grupo chévere, a que tú lo veas. Sí. A que tú lo veas la forma en que nosotros nos conducimos, la forma en que nosotros compartimos. Y ese tipo de actividad en que ellos se vean aceptados y que ellos entiendan que también podrían participar. Claro. No tienes que decirle que lo hacer desde ahora, pero existe esa posibilidad. Y uno que acepte estar con nosotros, si es bueno, vale la pena. Claro. O sea, déjame decir algo más antes que nos vayamos. Sería también a buscar algún tipo de estímulo para la participación de los fraternos actuales en términos de cumplir con los requerimientos de cuota. La cuota no es obligatoria, pero sí es mandatoria en el corazón de todos nosotros, porque la fraternidad es de todos. La fraternidad no es ni de los que pagan cuota ni de los que no pagan cuota. Pero ya nosotros somos, la gran mayoría tiene por lo menos 2 años de estudio universitario. La gran mayoría, yo diría el 95%, tenemos los recursos económicos necesarios para cumplir con una cuota de $75 anuales que lleva como 1000 años sin revisarse, cuando en cualquier esquina uno gasta $100 o $200 dándose cerveza con cualquier fraternidad. O sea, yo tengo una carterita aquí y una tarjeta de crédito que puedo gastar $500 desperdiciándolo por ahí en cualquier cosa, pero no puedo cumplir con la fraternidad. Una vez al año sale $75 a la fraternidad, que es mi fraternidad, nuestra fraternidad. Seguro. Y con esos requisitos, pues nosotros, yo exhorto
aquellos fraternos que no están pagando su cuota, que por favor cumplan con ese requerimiento. Seguro, Y a los que sí. tenemos otros fraternos que no estén ligados, invitémoslos. Porque una vez los ingresamos en la fraternidad, todavía podemos atraerlos. Eso es así, para pagar su cuota, comuníquese con el tesorero de la Gran Fraternidad, Gran Tesorero Miguel Pérez Gal, mi padre. Su número es público, así que pueden buscarlo, el 787-594-5026. Lo llaman y le envían los 75 anuales. Así que gracias, Conejo. Y jóvenes, aquí es su casa. Gracias. 24 horas al día no me pueden llamar. Lo único que puede que yo no esté, pero si no sé, pues, alguien más lo va a decir. Pero aquí estamos, pero de verdad que sí. Siéntase la libertad de llamarnos. No quiere decir que voy a ir necesariamente, porque yo soy humano, también pues tengo mis debilidades, mis compromisos y mis problemas personales que no puedo estar divulgando, pero 100% a la orden de todo el mundo, lo que podamos cooperar, por favor, cuenten conmigo. Pues muchas gracias, Conejo, por este momento, esta charla tan enriquecedora, por este espacio tan lindo, por bienvenirme a tu casa. Gracias pues, porque ya sé que tengo una casa en Mayagüez, junto a la de tantos otros fraternos que siempre se hacen disponibles, ¿verdad?, para recibirnos con los brazos abiertos. Gracias a ustedes por ver esta entrevista. Si te gustó, compártela con los fraternos que quizás no estén al tanto, quizás estén un poco alejados y demás. Comparte esta entrevista. Que sepan que el 25 de enero, si no me equivoco, será la fiesta de Navidad de la Fraternidad Phi Epsilon Chi. Pueden buscar en las redes todos los detalles y también en los chats de WhatsApp, así que no se la pierdan. Dense una vueltita para, ¿verdad?, ver esos rostros que tanta alegría nos dan cada vez que nos encontramos. Así que gracias, Conejo, una vez más. Ahí estamos. Vemos por ahí. Un abrazo fraternal.